Buenos días, mi nombre es Diego Fernando Tabarquino y vengo en representación del grupo número 6 conformado por Karen Paola Cabrera, Sebastián Manzano y Diego Fernando Tabarquino. El tema a exponer es la Villa Möller, casa de Hansel y Anne Möller en la ciudad de Viena. Adolf Loos nació el 10 de diciembre de 1870 en la ciudad de Brno, Imperio Austrohúngaro. Tiene nacionalidad británica, es educado en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena y la Universidad de Dresde. Es arquitecto, escritor y crítico de arquitectura, desempeñado más en el área de arquitectura, con su movimiento Arquitectura Moderna. Las obras más notables son la Casa Steiner y la Casa Müller. Su falleció el 23 de agosto de 1933 a la edad de 62 años en la ciudad de Viena y fue sepultado en el cementerio central de esta ciudad. Nació en 1870 en Brno, Moravia. Tenía tan solo 11 años cuando su padre falleció. Era un cantero de profesión. Fue un niño rebelde que fracasó en varios intentos de ingresar a la escuela de arquitectura, accediendo entonces a la Escuela de Arte y Oficios de Reichenberg, en Bohemia. Entre 1890 y 1893 asistió a la Escuela Politécnica de Dresde sin lograr el título de arquitecto. Contrajo sífilis en los burdeles de Viena, a resultas de la cual quedaría estéril, y sería repudiado por su madre en 1893. Ese mismo año viajó a los Estados Unidos para visitar la Exposición Universal de Chicago, permaneciendo unos años en aquel país, de 1893 a 1896, durante los cuales desempeñó diversos trabajos, desde lavar platos hasta periodistas. Su estancia en Estados Unidos y el contacto con la cultura anglosajona le causaría una profunda impresión que a la postre influiría decisivamente en sus criterios estéticos. En 1896 volvió a Viena tras pasar por Londres y París. Establecido en Viena, comienza a trabajar como un arquitecto en esta ciudad. La Villa Möller es una de las viviendas paradigmáticas del movimiento moderno, construida en el año 1927 por el arquitecto austriaco Adolf Loos. Se finalizó completamente en 1930 y es uno de los ejemplos de la arquitectura contemporánea de la época. La iluminación artificial de la vivienda no solo supuso un gran avance tecnológico, sino que consideró un elemento arquitectónico de la casa, una idea revolucionaria para aquellos años. Pese a que en 1927 Loos vivió en París, en uno de sus viajes a Viena recibe el encargo por parte del empresario textil Hans Möller de proyectar su casa en una parcela que poseía en la capital austriaca. Loos acepta el encargo y con él su forma de trabajar en red, mientras que Zlatko Neumann, uno de sus colaboradores, prepara en París los planos. Otro, un antiguo alumno, Jacques Grohan, ejecutaba los planos y controlaba las obras de Viena. La situación en el empresario textil poseía una parcela en las zonas residenciales más codiciadas de Viena, Potsdamfort, un solar orientado al sur y accesible por el norte a través de Starnberg-Friesen, entre un pasaje rodeado de columnas. La fachada que da a la calle, o sea la fachada pública, es simétrica y sobria, es decir que es muy sencilla. Por fuera la casa es sobria y por dentro muestra su riqueza en toda su plenitud, oponiéndose a la trasera que da al jardín y que es escalonada. Gradualmente baja razas es una fachada privada para ser usada y disfrutada por los dueños de la casa. La protagonista de esta fachada exterior es la pared blanca central, compacta y sólida, de forma rectangular que resalta su naturaleza geométrica y su función de muro que separa lo público de lo privado, perfectamente por las ventanas rectangulares y por la verticalidad del hueco de entrada. El único elemento que sobresale es el paralelepípedo blanco
colgado sobre dicha entrada, como queriendo oponerse a la ley de abstracción que domina la fachada. La fachada jardín, contrariamente al carácter severo y significativo de la fachada principal, la fachada que da al jardín está dominada por formas triviales. Los balcones, las ventanas, los escalones, las barandillas y todos los elementos que componen responden a su adecuación al uso sin redimir a ningún otro significado. La ventana es simplemente una ventana, es pues una ventana trivial. Bueno, en cuestiones de la iluminación artificial no se planteó solamente por parte de los maestros únicamente como punto de vista funcional, sino que lo que querían plantear era también que este elemento fuera parte y se formase como una composición arquitectónica. Lo que dice William Muller era que quería argumentar el interior de la vivienda, afirmando muchos ámbitos de la casa, como por ejemplo el salón, el comedor y las correspondientes iluminaciones que los alumbran. Vamos a empezar con la sala de estar. La llegada al salón se produce a través de los vestíbulos situados en el nivel inferior. Lo que quiere él es que pensemos que esta casa es uno de los mayores ejemplos de round plan. Entonces, ¿qué queremos que entiendan aquí? Que vamos a hablar mejor de niveles en vez de hablar de lo que son las plantas. Bueno, nos situamos en una dimensiones rectangulares en el cual podemos ver la altura del techo que es superior a la que uno atraviesa, a la que la atraviesa el umbral. Es como de escasa altura, pasamos de una altura baja a llegar a una altura que podríamos decir que sería una doble altura. Bueno, esta altura se localiza al final de la escalera. Podemos evidenciar los dos ejes claramente marcados. Por ejemplo, está el primero que está conformado por la chimenea y el sofá empotrado. El segundo es el que tiene la consecuencia del trazo que une la balconera central con la escalera de acceso al comedor. Bueno, en cada uno de los cuadrantes formados por los anteriores ejes ya mencionados y montados en línea con las balconeras laterales se dispone 4 iluminaciones, que estas iluminaciones esféricas son simples, suspendidas por cadenas del techo de la dependencia y al margen de entender que su situación es ortodoxa. En pocas palabras, es una relación a criterios de iluminación. O sea, lo que quieren plantear es su criterio, cómo quiere iluminar su vivienda, a qué alturas y también teniendo en cuenta los ejes establecidos en lo que son las plantas. Su posición está relacionada a niveles funcionales y con los cuales tienen una necesidad de concentrar la mayor intensidad en cada una de las dos zonas que están subdivididas en la sala. O sea, la iluminación que cubre totalmente lo que es primera planta, lo que es la sala y demás pues más sitios. Como yo lo dije anteriormente cuando estaba explicándole de las plantas, lo que él quería hacer es que tuviéramos una unificación visual y a la misma vez una unificación lo que es en la parte de iluminación. Bueno, podemos ver y analizar que gran parte de su obra arquitectónica manifestaban dicha contradicción, o sea, su posición a un caballo entre el movimiento moderno y la tradición, lo austero de sus exteriores frente a la riqueza material y de sus interiores. Entonces, en consecuencia, la relación no es como una similitud, sino de una posición. Formalmente, las iluminaciones son, como les digo, esferas que se oponen a los cubos que recogen o encajonan literalmente el sofá empotrado que se encuentra en la primera planta y en lo que les mencionaba anteriormente, en la primera vivienda, en la primera planta. Las chimeneas en el lado opuesto son recursos que se utiliza como para los múltiples lugares de la villa, lado opuesto o así.
Bueno, entonces ya analizando todo esto, ya mirando lo que es esto, a partir de todo este planteamiento, las relaciones de oposición que podemos establecer son múltiples, casi hay una palabra que es caleidoscópicas. Bueno, en sí eso es ese término es como un caleidoscopio, que es una forma de utilizar cualquier forma, color, volumen, así sea recogiendo todo lo que nos rodea y convirtiéndolo en una imagen. Es a lo que lo llamamos caleidoscópicas, donde podemos apreciar la unión, la unificación de lo que es la iluminación frente a la frialdad de lo que es el mármol, cipolino de Sion, que cubre las primas y las paredes. Entonces, la unificación, eso es lo que le estamos llamando caleidoscópica. La unificación de figuras o colores y a la misma vez puede ser objetos, cualquier cosa, pero toca unificarlos. Bueno, cuando la familia Muller habita esta vivienda, se puede observar que ambas zonas de estar, evidentemente, la existencia de ambos casos, de un mueble que pertenece a la familia de las luminarias, la mesa que está central, pues tiene a las dos iluminarias. De este modo, Luz relaciona las iluminarias con la vida y con los usos diarios de sus propietarios, así como los asientos que giran alrededor de la mesita, así como las luces fueran prolongación de sus propios usuarios. O sea, todo a base de que él pensaba y él se sentía como si fuera a vivir en esa propiedad. Él construía como para él. Él quería, al escuchar lo que los mismos compradores querían o eso, él quería como dar a conocerles a ellos, como darles ese hogar. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la parte del comedor. Bueno, podemos ver que el comedor está subiendo los 5 peldaños que lo separan de la sala de estar. Podemos ver que se encuentra precedido por una importante lámpara situada en el centro de la estancia. En sí se trata como de una iluminación formada por dos piezas, las cuales son un punto de luz anclado al techo formado por 4 bombillas. La segunda es el difusor plano translúcido de forma circular colgado del techo mediante las cadenas. Bueno, lo que él no está muy seguro es como unificar lo que es el brillo provocado por la madera, que es como importante expansión de la luz de la estancia. En sí, o sea, en sí no lo relaciona, pero él tiene la duda de si relacionarlo, ya que su brillo provoca un impacto, a pesar de que es madera, trae un impacto a lo que es a la iluminación en la estancia. Y aquí otra vez el proceso de composición aplicada de alfa blues. Se repite como una letinia. O sea, aquí lo que podemos ver es que él no solamente está utilizando la luz solo porque los obreros le dijeron, solo por un punto de vista pues de que tiene que ir aquí sin allá, sino lo que quería era implementar y hacerlo parte de lo que es la composición arquitectónica de la formación de su vivienda. Bueno, vamos a ver que en primer lugar como contradicción, pero ¿contra quién? Pues de nuevo contra los de los prismas que encajan el buffet, el que alojan el mueble de las cristaleras y el acceso de la cocina. De nuevo, vamos a ver que esferas frente al prisma, orgánicas frente a cartesiano. O sea, él le gustaba usar mucho lo que era lo orgánico. Entonces, vamos a ver que en segundo lugar, como similitud y afinidad con la mobiliario, o sea, con todo lo que estaba dentro y habitando ese lugar. En este caso, en la madera, es la madera súper evidente. Con la mesa circular, lo que está formando por pieza circular fija en el centro y así una serie de coronas desmontables. O sea, era como, sí, como un ritmo, digámoslo así, de madera que aumenta y disminuye el número de comensales.
De nuevo la iluminación intentando alejarse de la parte animada de la arquitectura para buscar su lugar dentro de los objetos relacionados y podemos decir que con el día a día de los usuarios, o sea, que la iluminación fuera el día a día de cada persona y no fuera una iluminación forzada, sino que fuera una iluminación tanto como natural como artificial. En la primera planta podemos ver que la entrada está en el nivel más bajo, que es la entrada al hall. Después podemos percibir y analizar que llama mucho la atención la cantidad de escaleras que hay, pero esas escaleras son para ir a la planta superior. Eso está decorada con balaustradas. ¿Qué son balaustradas? Las balaustradas es una forma de moldeo de piedra o madera. Más que todo es como para la decoración del acceso a las escaleras o así. Después podemos ver que hay 5 cambios de sentidos de 90 grados desde que podemos acceder hasta el vestíbulo. ¿Qué hizo él? Él utilizó colores muy fuertes para la parte de la casa. En este mismo nivel se encuentra el guardarropas de una telera del vestíbulo, las habitaciones, servicios y el garaje, que es lo principal de la primera planta. Desde el vestíbulo se accede a la sala de música o de estar o a esos sitios con vistas al jardín y comunicada con el comedor o una de cuyas esquinas se colocó. O sea, lo que él quería poner ahí, que todo se unificara y que a la vez no hubiera como un esparcimiento de los espacios, sino que en un punto tú te sintieras como si estuvieras en todo, en unificando también la vista. Después dice que Villa Muller posee, posee un gabinete de la señora y al igual de esta oportunidad hay que subir unos escalones más para acceder a la misma. Desde esta rinconera se tiene una vista general de toda la casa. Como lo mencionaba antes, lo que él quería era unificar todo y que a la vista se viera todo como unido. Desde esta rinconera se tiene en cuenta literalmente todo lo que es la casa, todo lo que se ocupa el primer piso. Llegando al jardín y a la terraza y por su ventana también se puede ver la calle, haciendo este lugar uno de los rincones principales de la planta. También se dice que el despacho del dueño de la casa también se encuentra en esta primera planta, conjuntamente con la cocina y la biblioteca. Bueno, pasamos a lo que es la segunda planta. Podemos ver que la segunda planta está toda a un mismo nivel, donde podemos ver que el pasillo transversal que se está ejerciendo ahí, que es como un eje, es el que divide los 5 dormitorios. ¿Qué pasa? Que la separación de todos los dormitorios está dividido pues como por unos armarios de madera que dividen pues las paredes y todo eso. Bueno, ahora pasemos a lo que es la tercera planta. Podemos apreciar que en la tercera planta no toda está construida. ¿Por qué? Porque tiene una gran terraza, casi la mitad es la terraza, pero también tiene 2 habitaciones con un gran espacio. Lo que la comunica con los demás pisos es una escalera en espiral. La terraza trasera comunica mediante unos cuantos peldaños la casa con el jardín. Esto diseñado por Anna Lang, en el que en 1931 se construyó un pequeño pabellón encargado a los arquitectos Franz Signer y Freddy Dicker, amigos de la familia Müller. Materialidades. En esta villa, Lost empleó diferente tipo de maderas, revestimiento de paneles en ocume en la sala de estar y de música con el suelo de parque en madera de ébano de Macassar. El comedor está revestido igualmente de ocume y las pilastras y las bases con mármol travertino. Como conclusión, podemos decir que la Villa Müller ha evidenciado que el discurso teórico de Adolf Loos era completo, extendiéndolo a la totalidad de los elementos que forman parte de la composición arquitectónica. Las lámparas son tratadas, no tan solo como objetos funcionales o con un valor de diseño intrínseco, sino
como volúmenes que forman parte de un concepto espacial más complejo. Se trata de una coherencia proyectual absoluta, con la que se pretende tener un hilo conductor que permita la lectura de todos los elementos de la obra como un continuo, en el cual unas partes sostienen a otras. El concepto del Raumplan consiste en que los adjudicaba a cada una de las habitaciones, a cada uno de los espacios, una importancia distinta. Afirmaba que un dormitorio, por ejemplo, no tiene la misma importancia que una sala de estar, que es un espacio de representación. De la importancia de las habitaciones dependía su tamaño o su altura del techo. El arquitecto situó los cuartos a lo largo de un eje imaginario en la casa como si rodearan en una espiral. Cada habitación correspondía a los fines a los que debía servir.